Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que organizamos en el 53, en el marco del 53 aniversario del Museo Nacional de San Carlos, con la doctora Ana Garduño, que es una conocedora no nada más del sistema de museos públicos y privados en México, sino también del coleccionismo. Esa ha sido una de sus líneas de trabajo y pues mil gracias a Ana por acompañarnos esta tarde. Y también esta charla se realiza en el marco de una exposición que tenemos actualmente en el Museo Nacional de San Carlos, que es Archivo Infinito de una pintura en duda, el caso María Morelli. Esta exposición fue curada por la quinta generación de alumnos del programa en estudios curatoriales de la UNAM, y pues un poco para hablarnos de la conformación del gusto en la sociedad mexicana entre los siglos XIX y XX, y del coleccionismo, de qué gustaba de coleccionar la sociedad mexicana en ese periodo. Pues tenemos aquí a Ana Garduño, que es quien nos va a platicar sobre esta conformación de gusto, de colecciones, quiénes coleccionaban y qué coleccionaban durante este periodo, que es un poco de entre siglos, y también durante el periodo de la posrevolución. Y pues antes de cederle la palabra a la doctora Garduño, quiero leer rápidamente una síntesis curricular. Evidentemente su trayectoria es larga, es compleja, es muy rica, pero vamos a presentar a la doctora. Ana Garduño es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INVAL. Desde 2006 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2 del SNI, y obtuvo también un premio al desempeño académico en investigación 2010 y 2015 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Como les había comentado, sus líneas de investigación se centran en el sistema de museos en México, el coleccionismo de arte y las políticas culturales. Ana es profesora de la maestría en museología de la Escuela Nacional de Restauración de Lina y de la maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus múltiples publicaciones quiero destacar dos. El libro Alfredo Guati Rocco y el Museo Nacional de la Acuarela, que fue editado en 2016, y una de sus obras más importantes, que considero que es de consulta obligada, El poder del coleccionismo de arte, Álvaro Carrillo Gil. Este libro publicado por la UNAM en 2009. Y pues nuevamente mil gracias, Ana, por acompañarnos, y adelante. Bueno, para empezar un poco a contextualizar el acervo del Museo Nacional de San Carlos, tendríamos que empezar hablando de que es una colección que hemos ido conformando entre todos como sociedad. Es un acervo que se ha ido nutriendo en diferentes etapas, en diferentes periodos. Inició en el virreinato, en los últimos años de la colonia, y se ha mantenido gracias a que estaba incorporado a la Academia de San Carlos, a la antigua escuela, donde se formaban artistas, grabadores, pintores, escultores, numismáticos, etc. Entonces, el acervo es muy importante porque es el más grande, el más sólido en calidad, en propuestas artísticas en todo el país, en todo México. No hay un acervo tan importante como el del Museo Nacional de San Carlos, y tiene características específicas que lo ligan con la sociedad de la cual abrevó, la sociedad que lo fue formando. Especialmente refleja un gusto clásico o neoclásico, sobre todo del siglo XIX, que es cuando se formó el núcleo más importante de la colección, y tiene mucha relación con, digamos, con un coleccionismo de antigüedades, un coleccionismo de piezas clásicas, como las que nos están rodeando en este momento. Hay un gusto muy importante de la sociedad mexicana, sobre todo de la élite económica, de la clase empresarial, de los comerciantes, de los industriales, de la burguesía, digamos, que está coleccionando este tipo de cosas. Entonces, es muy importante saber que el acervo del museo se formó al mismo tiempo que se formaban colecciones de otros, de muchos de los miembros de la sociedad mexicana que compartían el mismo gusto, digamos, el mismo placer por este tipo de piezas figurativas, conservadoras, con diferentes corrientes artísticas del siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Hay un gusto muy importante por las piezas europeas,
por el diálogo entre Europa y México. Hay una mirada, digamos, muy eurocentrista todavía en el siglo XIX y principios del siglo XX, que la sociedad mexicana incorpora en sus casas. O sea, pensemos que el acervo del Museo de San Carlos está duplicado, tiene piezas de decoración en las casas y las oficinas de la sociedad mexicana, de la élite o de la clase media, digamos, ¿no? Son piezas que veían en el museo, pero que también veían en sus casas o en sus oficinas. No hay una, digamos, una distensión entre lo que ocurría en la decoración privada que en la decoración del museo, digamos. Así que hay una relación muy fuerte. Por supuesto, el museo como museo se fundó hasta el siglo XX, pero la sociedad podía ver las colecciones de la Academia de San Carlos por lo menos 1 o 2 veces al año, así que sí hay un contacto entre lo que la sociedad civil está coleccionando y lo que el museo está también incorporando, está institucionalizando en el acervo del museo. Por supuesto, hay muchos donadores en el siglo XIX y en el XX que están también incentivando el coleccionismo privado y que están entregando al acervo de San Carlos, están entregando colecciones, grabados, pinturas, dibujos, escultura, solo que esta colección se dispersó, se perdió, digamos, en el año 29, en 1929, cuando la UNAM logra su autonomía, la Universidad Nacional se convierte en autónoma, y la mitad de los acervos de la Academia de San Carlos se van a la UNAM y la mitad se lo queda a la Secretaría de Educación Pública, que había sido fundada en 1921, y la Secretaría se queda sobre todo con el acervo pictórico y el escultórico y el de grabado, de dibujo también, se queda con la Universidad Nacional. Entonces, digamos que cuando visitemos el Museo de San Carlos, es importante recordar que parte del acervo pertenece a la UNAM, que está exhibido ahora en Academia 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde estaba la antigua Academia de San Carlos y que ahora tiene galerías con exposiciones temporales con esos acervos disgregados, digamos, separados de manera artificial y autoritaria en 1929. Entonces, del acervo de San Carlos, lo que podemos destacar es que habla del gusto de nosotros mismos como mexicanos, pero en épocas pasadas, digamos. Esa es como la diferencia. También podemos decir que en el siglo XX hay muchos coleccionistas privados que gustan de este tipo de piezas, a pesar de que ya no es un gusto hegemónico, ya no es un gusto dominante. Ya hay otras corrientes artísticas, por ejemplo, la Escuela Mexicana de Pintura, los artistas incorporados a la corriente muralista son hegemónicos, son dominantes, son los más visibles y sin embargo, para el gusto de la sociedad mexicana costó mucho trabajo que aceptaran ese tipo de monigotes, ¿no? La sociedad estaba acostumbrada a estas piezas que tenemos en el Museo de San Carlos y les parecía muy difícil aceptar las propuestas de vanguardia artística del muralismo, de los artistas del muralismo, digamos, ¿no? Y también hay mucho, digamos, una crítica muy fuerte de parte de los artistas contemporáneos en el siglo XX a este tipo de pintura por representar costumbres, tradiciones, por ser eurocentrista. Entonces hay una denostación de la colección de la Academia de San Carlos y del Museo Nacional, ahora del Museo Nacional de San Carlos, digamos que de alguna manera ha impedido que veamos con ojos lo más posible desprejuiciados acerca de lo que es el acervo del Museo Nacional de San Carlos. Claro, porque además, algo que acabas de mencionar, Ana, hay un cambio generacional, hay un cambio de gusto, los artistas, digamos, modernos, como podrían ser Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros, están cuestionando esos cimientos de la Academia de San Carlos y cuestionando su propia educación, de alguna manera. Entonces, me recuerda este capítulo en el cual justamente el doctor Atl hace una evaluación de la colección de la Academia de San Carlos y hace que algunas cosas queden como desechadas, por decirlo de alguna manera. O sea, pasan a un segundo plano y se embodegan. Entonces, esa es una transición importante. Venimos de una sociedad que se está reflejando en Europa, que se está conformando como parte de un país independiente, sin embargo, necesita voltear hacia Europa para tener afianzados sus modelos de representación y construir su propio gusto. Y pues eso es lo que se refleja en el coleccionismo del siglo XIX, ¿no?
Y eso también es lo que se refleja en la colección de la propia Academia de San Carlos, que como tú también señalabas, se conformó no nada más con donaciones, sino también con compra de coleccionistas que comenzaban hacia finales del siglo XIX a vender sus acervos. Es aparte de acervos importantes, entraron a la Academia de San Carlos y pueden ser también piezas que forman parte ahora del Museo Nacional de San Carlos. ¿Cómo fue esa transición de un gusto decimonónico afianzado a una mirada mucho más eurocentrista, como también nos comentabas, a esta transición donde parece que coleccionar las antigüedades, coleccionar lo europeo no es precisamente lo que está de moda, pero sigue vigente dentro de ciertos grupos sociales? Sí, la sociedad mexicana, por supuesto, no es hegemónica y no es de ninguna manera estática, ¿no? Se mueve, cambian los gustos, cambian las modas y sin embargo, sí hay un proceso de apropiación de lo europeo en México, digamos, y los artistas mexicanos que están produciendo en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX a la manera europea, ¿no? Con las corrientes, los gustos y las modas, las formas, las figuras europeas, ellos de alguna manera están apropiándose, porque no es lo mismo la pintura mexicana del XIX y del XX que la pintura europea. Son sus modelos, sí. Hay arquetipos de representación que se están siguiendo y sin embargo los colores ya son mexicanos, podríamos decir, y es una escuela mexicana, la manera, los temas que se están abordando en México, aunque siguen una manera clasicista de pintar, todavía están proponiendo temas y problemas de la realidad mexicana. Entonces, digamos que se desarrolla una escuela mexicana muy importante a la que la sociedad sí la reconoce como identitaria. Entonces, no es solo denostar la escuela europea porque no nos pertenece, sino hay un proceso de apropiamiento de parte de los artistas mexicanos hacia la corriente clásica, digamos, que está no en el Museo de San Carlos, pero sí está en el MUNAL, digamos. Esa apropiación mexicana está en el Museo Nacional de Arte, aquí en el Centro Histórico también, donde está el diálogo, digamos, en esta parte del museo está lo europeo y el diálogo con lo mexicano está en el MUNAL, en una decisión también muy difícil y muy, digamos, cuestionable. Los acervos del INBA se separaron y se quedó lo europeo en el Museo Nacional de San Carlos y los diálogos de artistas mexicanos se quedaron en el MUNAL. Entonces también es otra, digamos, otra digresión, otra separación, otra escisión, una ruptura muy fuerte entre estos acervos que le impidieron el diálogo con lo mexicano y allí veríamos esta relación de espejo-reflejo entre México y Europa. Además, la sociedad mexicana ha sido muy conservadora, se ha incentivado mucho el recuerdo de España como la madre patria a lo largo del tiempo y todavía hoy hay grupos conservadores que recuerdan mucho y que tienen una relación muy fuerte con una idea de España que probablemente no es real, pero que existe en el imaginario colectivo. Y tenemos entonces una relación muy fuerte con España de amor y odio, por supuesto, ¿no? Una relación que no es lineal y que tiene muchos asegúnes y muchos conflictos. Y lo más importante es que aquí en esta colección del Museo de San Carlos podemos encontrar, digamos, cuáles fueron los modelos de representación del arte europeo que prevalecieron en México, cuáles fueron los objetos artísticos que compraron los mexicanos del siglo XIX y de principios del siglo XX y que entonces pensaron que eran importantes para nosotros, ¿no? Y el trabajo del museo ahora es justamente encontrar cuáles son las líneas que coinciden entre la sociedad del pasado, mexicana del pasado y del presente con relación al acervo del Museo Nacional de San Carlos, que sin duda nos sigue representando. No es un acervo muerto, sino es un acervo vivo, que se activa en la medida que lo visitamos, que lo conocemos, que lo cuestionamos, que lo discutimos, digamos, pero es un acervo que nos pertenece a todos como mexicanos, es un legado que tenemos de sociedades del pasado que nos hablan justo de nosotros mismos. Claro. Y ahora que justamente también mencionas, es un legado del pasado que finalmente nos refleja. Háblanos un poco de quiénes eran los coleccionistas del 19. O sea, estos coleccionistas que en su momento
fueron gente no solamente poderosa en lo económico, sino en lo social, y que imponían de alguna manera ese gusto hacia otros grupos de la sociedad o hacia sus propios, pues a sus amigos, a sus familiares, etcétera. En Puebla, por ejemplo, el coleccionismo poblano fue importante. Quienes podemos ver como coleccionistas y que su obra de alguna manera también esté reflejada en el acervo del Museo Nacional de San Carlos. Prácticamente toda la clase alta en el siglo XIX era una práctica social, una práctica cultural necesaria a su característica de clase, el coleccionar arte. Digamos, era parte de lo que se hacía en el siglo XIX. En el siglo XX es más bien la clase política la que empieza a coleccionar arte como una práctica distintiva, como una práctica social que lo distinguía de otros grupos sociales. O sea, siempre hay un asunto relacionado con prestigio, con reconocimiento, con convertirse en una autoridad en las piezas que tú estás coleccionando. Hay una necesidad muy fuerte. El coleccionismo poblano del XIX y de principios del siglo XX, igual que el de la Ciudad de México, es fundamentalmente un coleccionismo que está buscando encontrar puentes y caminos hacia Europa, sobre todo hacia Europa, que coleccionan lo europeo un poco para no olvidar que durante 300 años hubo en México una colonia, pero también porque la modernidad exige no estar aislado. Son coleccionistas modernos que no quieren estar viendo solo lo nacional. Por supuesto, el coleccionismo, por ejemplo, el poblano del siglo XIX, es un coleccionismo también muy regional, muy endogámico. Se colecciona la talavera poblana, por ejemplo, a los artistas que están produciendo en el Valle Poblano Tlaxcalteca, se les colecciona mucho, como Arrieta, por ejemplo, y en la Ciudad de México también se coleccionan, por ejemplo, la obra de José María Velasco, que es tan importante que los cuadros que estaba empezando a pintar ya tenían dueño porque ya estaban apartados, digamos, y que de sus grandes obras siempre pinta piezas pequeñas para poder venderlas, porque hay una demanda muy grande de ese tipo de objetos artísticos en el XIX y principios del XX. También recordemos que las guerras, las revoluciones armadas, todos los conflictos armados, digamos, son un momento propicio para el coleccionismo, para que las piezas circulen. Objetos que estaban en casas, en iglesias, en instituciones, con las guerras y revoluciones se modifica su propietario, hay un cambio y el comercio del arte se incentiva, el comercio de arte y de antigüedades se incentiva mucho, y la posrevolución tiene, eso no se ha estudiado tanto, pero sabemos que lo tuvo, tiene sí un deseo de modernidad, de crear un movimiento artístico diferente al pasado para distinguirse. Hay un concepto de que la posrevolución tiene que tener su arte revolucionario suyo, generado por ellos mismos, no heredado del pasado. Y sin embargo, el gusto mexicano todavía está en el pasado. Entonces, hay un boom de las tiendas de antigüedades en la posrevolución en los años 20, 30, que se está nutriendo de esas casas de hacienda arruinadas, de esas casas de la colonia Roma, que quedaron sin sustento económico sus propietarios y que están empezando a vender los relojes antiguos, los muebles antiguos, las pinturas, la escultura, etcétera. Y hay un mercado ávido de gente de clase media y de posrevolucionarios exitosos, ¿no? Gente a quien sí se le hizo la revolución y que están comprando esos objetos que están saliendo de las casas tradicionales decimonónicas y de principios del siglo XX. Entonces, las revoluciones siempre son momentos. Y la colección de San Carlos se refleja en esto porque hay una fuerte, digamos, transmisión de piezas artísticas en los años 20 que nutren el acervo del Museo de San Carlos. Ana, algo que acabas de mencionar y que creo que también es importante y ha sido parte importante también de tus investigaciones, el comercio del arte. Porque muchas veces damos por sentado que el comercio del arte se hace mucho más fuerte y más evidente en México, no sé, con la Galería de Arte Mexicano a partir de los años 1930 y con esta creación del sistema de galerías a lo largo del siglo XX. Sin embargo, justamente en la exposición Archivo Infinito se toca un personaje importante, Julio Michaud, que fue un marchand de arte que
digamos, vendió al Estado mexicano y que estas piezas adquiridas también estaban en la Academia de San Carlos y pues posteriormente también en el Museo Nacional de San Carlos. ¿Cómo fue este comercio del arte entre el siglo XIX y el siglo XX? ¿Quiénes vendían, etcétera? Ahí, por ejemplo, a principios de siglo, la calle más importante para el comercio artístico era la calle Madero, la actual calle de Madero en el centro histórico. Digamos que hay muchas galerías, muchas casas de antigüedades, donde lo mismo se podía encontrar piezas del virreinato, hechizas la mayoría de ellas, y piezas provenientes, digamos, de Europa. Mucha objeto decorativo, desde cerámicas, mobiliario, etcétera. Y hay muchos mercados de antigüedades, todavía en la Ciudad de México hay muchos mercados de antigüedades en el centro histórico, en diferentes zonas, en Iztapalapa, en Azcapotzalco, aquí en el centro, y hay mercados, digamos, para todos los gustos, para todos los precios, para todas las economías y para todos los objetivos de coleccionar. Entonces hay desde un mercado suntuario, que está aquí en Polanco, por ejemplo, ahora está en Polanco, y que tiene objetos mucho más caros. Está el mercado de la Lagunilla, ahora y desde hace mucho tiempo, que tiene objetos también de antigüedades, desde cuadernos de 1930, que a los artistas les encanta, de arte contemporáneo les encanta comprar porque ahí hacen sus dibujos, etcétera. O sea, hay una nostalgia por el pasado que caracteriza a todas las sociedades, es una característica humana, el pensar que puedo rodearme de un ambiente moderno y decorar mi casa tipo IKEA, ¿no?, que es muy minimalista y que a los jóvenes les gusta mucho, y sin embargo les encanta poner un objeto antiguo, ¿no? O una salsera, una cerámica, un reloj antiguo, algún elemento. Por ejemplo, Carlos Fuentes siempre retrataba la escena del poder político, del poder económico, y estaba el cuadro de Diego Rivera junto con una caja fuerte de modelo antiguo, ¿no?, supuestamente proveniente de principios del siglo XVIII o del XIX, ¿no? Entonces, digamos que hay un deseo social por lo antiguo, por lo tradicional, que ha hecho que el mercado de antigüedades no se ha estudiado por la Academia Mexicana, los investigadores no lo hemos trabajado como deberíamos de haberlo hecho, y sin embargo nunca ha faltado una tienda de antigüedades en ningún barrio importante de la Ciudad de México, digamos. Incluso hay barrios donde aparentemente no hay un poder adquisitivo que permita que haya un comercio de antigüedades, y sin embargo la existencia de ese mercado indica que hay un gusto, que hay un deseo y que hay un coleccionismo por ese tipo de piezas. Y bueno, también mencionaste este otro coleccionismo, el de toda esta clase política mexicana de la posrevolución, y evidentemente ahí salen nombres muy importantes y uno fundamental para la conformación de la colección del Museo Nacional de San Carlos, que es el nombre del ingeniero Alberto J. Pani. Cuéntanos un poco, porque pareciera que Pani conformó una colección un tanto ya contracorriente. O sea, dentro de su estancia o a partir de su estancia en Europa, evidentemente su gusto es mucho más apegado a lo europeo. Sin embargo, sigue coleccionando en los años 20, en los años 1930, y parece que ya es un coleccionismo o su gusto ya no es el imperante. Sin embargo, cuéntanos un poco del personaje del ingeniero Pani. Hay una historia oficial, digamos, del arte mexicano y una historia oficial del gusto por el arte en México, ¿no? Y en esa pareciera que los gustos cambian de manera muy radical y que si llega una nueva corriente artística, la sociedad la incorpora inmediatamente, ¿no? Y eso, por supuesto, no ocurre. Por eso hay un montón de nombres como de desprestigio a diferentes corrientes artísticas en Europa, en Asia, en África, en todos lados, porque la transición entre un movimiento artístico que va a convertirse en hegemónico y el gusto de la sociedad siempre es difícil. Los consumos siempre tienen un trasfase, un desfase, digamos, de cuando se producen las piezas a cuando se empiezan a comprar. Por ejemplo, Van Gogh, nadie compraba obras de Van Gogh hasta que se murió, y después de que se murió tuvo que pasar un cierto tiempo para que el gusto de la sociedad francesa
aceptara la obra de Van Gogh y entonces ahora son precios estratosféricos que casi nadie podría pagarlos, digamos, ¿no? Eso pasa en todos lados, en todo el mundo. En México, por supuesto, también ha estado ocurriendo en diferentes momentos de nuestra historia y hay un consumo conservador, digamos, de piezas que ya no son dominantes, que ya no es, digamos, no demuestras que eres vanguardista, ni que estás actualizado, ni que eres moderno cuando tienes esas prácticas culturales, cuando estás comprando antigüedades, por ejemplo, pero son piezas que nunca te van a dejar caer en el ridículo. Nadie te va a decir qué porquería de pieza compraste, qué vergüenza. Lo que sí puede pasar con el arte contemporáneo, que compran arte contemporáneo y alguien dice, esa cosa, ¿cuánto pagaste por eso? Eso lo puede hacer mi hijo de 3 años, ¿no? Típico acto de desacreditación del arte contemporáneo. Entonces, si tú estás comprando piezas de arte clásico, nadie va a decir qué porquería, qué horror, qué vergüenza, no quiero que seas mi amigo porque tienes unos gustos espantosos, sino al contrario, todo el mundo va a decir qué linda, qué clásica, qué formas tan elegantes, etcétera. Entonces, digamos que nunca pierdes si te gustan las antigüedades. No es lo más actualizado, no pareces muy moderno, no estás a la vanguardia, no, pero digamos que son el prestigio del objeto. Hay una transferencia simbólica del prestigio del objeto hacia la persona que lo posee. Entonces, a mí me prestigia tener objetos de antigüedad en mi casa, pintura clásica del siglo XIX me da prestigio y lo puedo rodear de piezas modernas porque se entiende, digamos, que mi gusto está tan bien educado que puedo tener objetos antiguos y objetos modernos. Y un poco ahondando en esta conformación, tú hablaste de esta separación del acervo de la Academia San Carlos en 1929, cuando se logra la autonomía de la Universidad Nacional. Ahí hay esta separación y una parte del acervo que se queda digamos, en manos del Estado mexicano, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, su historia es como de altibajos. Queda un poco guardado. Alberto J. Pani insiste en que tiene que haber un museo en donde todas estas piezas puedan ser exhibidas, porque finalmente para eso él las adquirió, ¿no? Y fomentó su adquisición, para que pudieran ser disfrutadas por la sociedad, por el público mexicano. ¿Cuál es esta historia después de esa autonomía de 29? ¿Cómo evoluciona hasta el día justamente hasta el 12 de junio de 1968 que se abre el Museo de San Carlos? Sí, tenemos que hablar mucho de Pani, eso es un hecho, seguro, tenemos que hablar mucho de Alberto J. Pani. Es un personaje muy importante porque, no solo por él, sino y por todo lo que hizo y por todos los acervos que entregó al Museo de San Carlos, al actual Museo de San Carlos, y por sus prácticas sociales que impactaron a los museos mexicanos, sino también porque digamos que la historia de la gestión de los museos y de las instituciones culturales en México tiene nombre y apellido. A veces se nos olvida hablar de y dar el reconocimiento a las personas que estuvieron involucradas en la fundación de un museo, en la conformación de un acervo, en, digamos, la integración de una nueva institución cultural, etc. Entonces, claro, el personaje de Alberto J. Pani es fundamental para el acervo del Museo Nacional de San Carlos porque él formó 2 colecciones de arte durante sus estancias como embajador de México en Francia, en España, fue embajador también en Portugal, etcétera. Él formó 2 colecciones. La primera sí logró venderla en los años 20 al Estado mexicano e integrarla al acervo en ese momento de la Academia de San Carlos. Y el segundo acervo, ya en tiempos de Lázaro Cárdenas, no se aceptó la compra y por lo tanto la perdimos. Se sabe que ese acervo lo dispersó vendiéndolo en galerías en Estados Unidos. Entonces es un conjunto de piezas que hubieran también nutrido San Carlos, solo que el momento político de Lázaro Cárdenas con un dominante gusto indigenista, digamos, es cuando se funda, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No eran los tiempos políticos para que se comprara un lote de piezas de un acervo conservador de Alberto J. Pani, digamos, ¿no? Y él, de todos modos, toda su vida estuvo trabajando por crear instituciones. Él sabía que el acervo de San Carlos no estaba exhibido. Había unas galerías
de pintura y escultura de San Carlos, que estaban en Academia 13, y que eran unos salones vetustos, abandonados, con iluminación natural, muy buena iluminación natural porque se habían hecho para eso las galerías, pero que no tenían iluminación eléctrica todavía en los años 20 en México, y que no tenían difusión, promoción ni circulación. Las piezas estaban colgadas ahí forever and ever, nunca las movían, nunca hacían nada con eso. Entonces era como tener un archivo abierto muerto, ¿no? Era como un museo muerto, verdaderamente muerto, donde no pasaba nada. Así que Pani se las ingenia para terminar el Palacio de Bellas Artes, que estaba abandonada la obra desde el Porfiriato, se las ingenia para él como secretario de Hacienda para conseguir presupuesto, que él como secretario de Hacienda se autorizó también, con la venia presidencial por supuesto, y empieza a comprar en un viaje que va a Inglaterra y España a hacer negociaciones de naturaleza arancelaria por su naturaleza de secretario de Estado, y compra una colección importante de piezas que va a entregar como secretario de Hacienda al Museo de San Carlos, que en ese momento tenía todas las colecciones de arte mexicano de todos los tiempos. Tenía piezas virreinales, piezas del siglo XIX y piezas del principio del siglo XX, y hace en el primer piso del Palacio de Bellas Artes el Museo de Artes Plásticas, al que no le pusieron el apellido de Museo Nacional de Artes Plásticas porque tenía toda la colección europea. Así que digamos que gracias a él se pudo exhibir en un espacio honroso, central, digamos con visibilidad, con cuidados y ya con técnicas modernas de restauración de las piezas, de museografía y de curaduría, por primera vez pudimos tener en 1934 el primer museo dedicado a las artes plásticas en México. Antes no había, estaban las galerías de San Carlos, pero no había un museo, una institución como tal, y fue gracias a Alberto J. Pani que tuvimos, digamos, esta institución. Y de allí siguieron las galerías de San Carlos, se siguieron exhibiendo. El museo cayó un poco en abandono en los años de Lázaro Cárdenas, en los años 30, principios de los 40, hasta que llega la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946 y se hace una remodelación total del museo del Palacio de Bellas Artes en 1947, y ya es cuando se puede hablar de un Museo Nacional de Artes Plásticas. Pero la colección de lo que ahora es el Museo de San Carlos se coloca en los pasillos del Palacio de Bellas Artes. Digamos, no había mucho cuidado en los acervos porque la gente pasaba por esos pasillos demasiado cerca. No he visto en ninguna foto que tenga yo que haya vigilantes ahí como muy atentos, digamos, ¿no? Entonces esas fotos siempre me ponen un poco nerviosa porque está el pasillo y el cuadro monumental, ¿no? Entonces, digamos que no se cuidaba tanto, no había espacio en el Palacio de Bellas Artes para exhibir toda la colección que se tenía, porque pensemos que era el acervo que ahora conforma el MUNAL, que ahora conforma el Museo de Arte Moderno y el Museo de San Carlos. Entonces, sí digamos que son muchos museos los que contenía el Museo del Palacio, y las galerías seguían vivas, seguían existiendo en Academia 13, pero el edificio pertenecía a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, las colecciones pertenecían a la SEP, pero la estructura, el edificio pertenece a la UNAM. Entonces, había muchos conflictos, en el archivo se pueden encontrar mucha correspondencia donde se están peleando los que están dirigiendo las galerías de San Carlos con las autoridades en turno de la universidad que quieren esos salones para dar clases y no para tener una colección que no les pertenece. Ese proceso se logró hasta 1968, que se fundó este museo en este edificio que ya pertenecía a la Ciudad de México y que fue entregado en comodato para poder fundar muy tardíamente el Museo Nacional de San Carlos. Tardíamente. Fuimos el último museo de esta serie de museos que se planean desde los años 50 y que van haciéndose realidad paulatinamente a lo largo de la década de los 60. Sin embargo, ¿qué significa a nivel de coleccionismo y de gusto, Ana, el que por fin en 1968 se abran las puertas de un museo dedicado expresamente a las colecciones de arte europeo del Estado mexicano? ¿Qué significa? ¿En qué momento se abre el Museo de San Carlos?
y cuál es el reflejo de la sociedad a la que le está tratando de servir en ese momento. Bueno, es una pregunta bastante compleja, es muy difícil y largo de explicar, pero bueno, resumiendo un poco, el problema está en que por eso fue el último museo que se fundó, porque había un prejuicio contra este acervo que todavía creo que existe en algunos grupos sociales, ¿no? Esto, y prefirieron primero hacer en 1964 el Museo de Arte Moderno, que prácticamente es Museo de Arte Moderno mexicano, porque prácticamente no hay artistas extranjeros. Sí hay, pero son o radicados en México o es un acervo muy pequeño dentro del gran lote del arte mexicano. Prefirieron hacer otros espacios y no dedicarle un espacio digno a estos acervos. ¿Por qué? Porque había y hay un prejuicio muy grande de que son piezas colonialistas, digamos, ¿no? Con una ideología conservadora, pero además que refleja la liga con Europa. Y el punto es que hubo un grupo de intelectuales, de gestores culturales, de directores de museos, que amparados, digamos, con el apoyo de la clase política, algunos miembros de la clase política, entre ellos el expresidente López Mateos, que estuvo también en el comité de apertura de este museo. Digamos que muchos políticos apoyaron también que se hiciera este espacio, porque por supuesto que es parte de nuestra ideología, es parte de nuestra herencia, es parte de nuestro pasado. Nosotros sí tenemos un pasado colonialista, ¿no? Por supuesto, que lo que queremos es estudiarlo, conocerlo a fondo y saber hasta qué punto, digamos, parte de la ideología contemporánea de México está anclada en esos preceptos de periodos antiguos. Entonces, es reconocer que también nosotros tenemos gusto por este tipo de piezas y que no solo lo mexicano, lo producido en México es lo importante, sino también el acervo del Museo Nacional de San Carlos nos representa hoy, así como nos representó en el pasado. Exacto, es justamente la línea con la que iniciaste tu reflexión sobre el coleccionismo y sobre el mercado de artes. Finalmente, todas las obras, cada uno de los objetos que están albergados en el Museo Nacional de San Carlos son el reflejo de una sociedad mexicana, una sociedad del pasado, sin embargo, la que nos permitió armar esta línea histórica que nos une, justamente con esos momentos de nuestra vida y de nuestra vida como sociedad. Ana, para finalizar un poco, tú estuviste muy de cerca también en el desarrollo de esta exposición en la cual estamos ahora charlando, que es Archivo Infinito de una pintura en duda, esta exposición en la cual se hacen varios cuestionamientos importantes justo en torno al gusto de la sociedad mexicana, en torno al sistema de educación en la Academia San Carlos. ¿Qué nos puedes platicar para cerrar de esta exposición y de los ejes que la conforman? Bueno, uno muy importante en esta exposición es desentrañar un poco para el público visitante el trabajo que hacemos los historiadores del arte, digamos, ¿no? El trabajo que representa estar en archivo, documentando el objeto artístico, analizándolo, interpretándolo, por supuesto, a partir de una muy buena descripción de las piezas. Digamos, aquí en esta exposición podrán ver un poco cómo funciona la metodología de la disciplina de la historia del arte para poder entender y comunicarle al público, que no necesariamente tiene que saber de lo que está expuesto para poder entrar a una sala, ¿no? Poder hacer traducibles, comunicables al público en general, lo que están transmitiendo los mensajes, digamos, los simbolismos que están detrás de una obra artística. Entonces, detrás de un gusto, detrás de una práctica social, de una práctica cultural. Para mí, yo me quedaría con eso. Cómo los historiadores del arte observamos, describimos, interpretamos y comunicamos nuestros descubrimientos, nuestros hallazgos al público contemporáneo mexicano, que por supuesto no tiene que saber de lo que estamos exponiendo, porque parte de la obligación de un museo siempre es dar las claves para identificar lo que se está observando. Pues bueno, Ana, de verdad, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por estar en este
en esta ocasión que estamos celebrando el 53 aniversario del Museo Nacional de San Carlos. Creo que es una buena oportunidad a partir de tu charla poder reflexionar sobre las obras que se albergan en este recinto, sobre cómo fue conformada esta colección y sobre todos los agentes culturales que desde los años 50, trabajaron de manera continua y constante para poder abrir las puertas de este museo. Y pues yo solamente quiero recordar algunos nombres muy importantes como Enrique del Gual, el primer director del Museo Nacional de San Carlos, la maestra Graciela de la Torre, que fue un eje fundamental para la evolución de este museo, también a la maestra Roxana Velázquez, que tuvo una gestión fundamental para el crecimiento de este museo, la maestra Carmen Gaitán, que trabajó incesantemente para hacer visible la colección de este museo, la maestra Matos, y también me da mucho gusto poder enumerar a una serie de mujeres gestoras culturales que trabajaron en la conformación de este museo, en la difusión de su colección y en el fortalecimiento de los recintos mexicanos. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, estamos abiertos ya al público y pueden visitarnos en este 53 aniversario. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.